Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta cuarta sesión y última del ciclo Literatura y Simbiosis. Y gracias también a todos los que nos están siguiendo por streaming desde casa, por el canal de YouTube de la ILE y también por edaddeplata.org. Hoy, como digo, tenemos esta última sesión que va a tratar de esclarecer o de arrojar un poquito de luz entre las relaciones que hay entre la ciencia y la escritura. Tenemos con nosotros a Juan Arnau, que viene desde Valencia, a quien agradecemos mucho su participación en el ciclo. También tenemos a Almudena Martín Castro, que también ha hecho un esfuerzo grande por estar aquí hoy, y como moderadora a Pere Estupiñá. Pere va a presentar a los ponentes, así que no voy a entrar en eso, pero sí que cumple presentar a Pere, que estuvo ya con nosotros en la segunda sesión moderando. Él es bioquímico, es divulgador científico. Dirige y presenta el programa El Cazador de Cerebros en la 2 de Televisión Española, y también es colaborador habitual en A Vivir, que son 2 días de la cadena SER. Así que voy a dar paso a Pere, que es quien va a presentar, como digo, a los ponentes, y agradeceros de nuevo la presencia a todos vosotros aquí hoy. Muchas gracias, Carlos, y repito la bienvenida a los presentes, a los que estáis en streaming y a los que nos veréis en el futuro dentro de un tiempo. Y bienvenidos a esta cuarta edición ya del ciclo Literatura y Simbiosis, organizado por la Institución Libre de Enseñanza, dirigido por Carlos Contreras, que son estos diálogos tan estimulantes, sinérgicos, en los que creamos conexiones, ¿no?, entre ideas, emergen nuevas ideas, y esto es lo bonito, ¿no?, que no solo que captemos la idea de otro, sino que se junten con las nuestras y de allí salgan algunas de nuevas, ¿no? Tenemos 2 disciplinas hoy, física y filosofía y física, que siempre se han tocado. Además, se han tocado mucho comparado con otras disciplinas científicas, que es algo que a mí cuando lo estaba pensando me llamaba la atención. Quizás después podremos discutir por qué se tocan más con la física que con la química, la filosofía, por ejemplo. O incluso, puedo imaginar por qué con la química, pero con la biología, quizás la física todavía más se toca con la filosofía que la biología. Y eso ya me intriga más. Quizás podremos discutirlo. Yo presento a los invitados. Empezará hablando Almudena. Almudena es licenciada en Bellas Artes y en Física, y además tiene estudios de grado superior de piano. Es una prolífica divulgadora, ¿no? Tiene un gran interés por la ciencia y la tecnología, y la ha hecho participar desde actividades STEM más educativas a colaboraciones con Radio Nacional de España, con la revista Cuo, con el Cuadernado de Cultura Científica de la UPV, y creo que está regresando de una charla en Zamora, y la semana pasada se estrenó como ponente TED, ¿no? Entonces me decía que estaba de gira, ¿no? Pues bueno, sí. Y ha recibido premios por su actividad divulgativa, como el premio Tesla en Naucas Bilbao, y junto a Iñaki, que está presente también, hicieron algo muy notorio, que era resolver el misterio del metrónomo roto. Perdón. Podría ser, no, el metrónomo roto de Beethoven. Quizás después nos puedes hablar de esto, ¿no? Y ha publicado el libro que tiene a su derecha, que es La lira desafinada de Pitágoras, donde relaciona las matemáticas y la física con este concepto de armonía musical. Presento también a Juan Arnau, que es filósofo y escritor. Estudió y se licenció en astrofísica, y parece que de allí te separaste de la ciencia ya, ¿no? ¿O no? No, nosotros seguimos haciendo. Vale. Otro tipo de ciencia. Mira, claro, ¿ves? No estoy rompiendo las barreras intelectuales de ciencias y humanidades. Las humanidades también, obviamente, pueden analizarse desde una perspectiva científica. Desde allí yo he dicho esto porque... No, las humanidades son una perspectiva científica. No se pueden analizar desde una perspectiva. Son ellas mismas una perspectiva científica. Hablaremos de eso. Sí. No todas, ¿no? Eso depende del enfoque del investigador. La historia, la filología,
la antropología. ¿Se pueden analizar? Son ciencias. Hablaremos de eso. Vale. Bueno, sí. Viajó a Es la que India. parece como si las ciencias tuvieran que validar otras formas de conocimiento. De eso hablaremos. No, eso sí que no, claro. Pero, bueno, viajó a la India con una beca de la ECIT, estudió Filosofía y Cultura Indias en la Universidad Hindú de Benarés, después fue a México para realizar su doctorado en el Centro de Estudios Asiáticos del Colegio de México, allí estudió sánscrito también, y después de eso se estableció en la Universidad de Michigan, del 2000 al 2006, primero como investigador postdoctoral en el Departamento de Lenguas y Culturas de Asia y después como profesor de literatura y de cine latinoamericano. De Asia a América Latina, fantástico. Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y entre sus numerosos libros destacan En la mente del mundo, 2022, Historia de la imaginación, 2020, La fuga de Dios, 2017 y Manual de filosofía portátil, 2014. Pues nada, empecemos a Almudena, que su intervención se titula Los hilos del arco iris, física y escritura. Creo que demostrará que la física no es algo inerte, de objetividad fría y carente de emoción, y que tiene unos valores estéticos que claramente han influido también en los modelos y en las teorías que se han... Y creo que aquí habrá una conexión entre vosotros en esta manera de cómo la narrativa, cómo la manera de percibir configura también condiciona la visión del científico. Adelante, Almudena. No sé si no pasa nada, ¿eh? O sea, yo tiro para adelante. Me parece todo bien. Ah, que tienes un PowerPoint, ¿no? Sí, pero en realidad es un poco accesorio. No. Ah, vale, fenomenal. Perdón, ya está. Esa es la parte que no me sabía. Vale, genial. Pues... Bueno. Vale, pues nada, gracias a todos por venir, a Pere también por la presentación y a la institución por invitarnos a estar hoy aquí. Y nada, yo vengo a explicar un poco esto que decía Pere. Yo estudié estas 3 carreras, pues que cuando lo cuentas pues suena así como muy exótico y está muy gracioso y está todo muy bien. Estudié Bellas Artes, Física y Música hasta que a mí me toca pues llegar a una entrevista de trabajo y entonces lo más habitual es que quien me está entrevistando pues reaccione un poco así. ¿Tú por qué? ¿Por qué has hecho estas cosas? Y bueno, pues a mí normalmente en una entrevista de trabajo pues no me da tiempo a explicarlo, normalmente se quedan igual de patados que entraron, pero aquí pues estáis encerrados conmigo y espero poder dar alguna pista, ¿no? de qué es el vínculo común que yo veo entre ellas. Para empezar, y aunque suene un poco a broma, las 3 son carreras muy bonitas, ¿no? Pero hay algo que va más allá del chiste, ¿no? Que para mí es muy cierto. Y es que, de alguna manera, cuando yo estudiaba Bellas Artes, lo que más me preocupaba, lo que más me interesaba entender era cómo los humanos percibimos las imágenes, por qué una imagen nos puede evocar belleza, por qué una imagen nos gusta o nos conmueve. Después, cuando me fui a estudiar música, que además fue en ese orden, ¿no? Yo estudié Bellas Artes, después me cambié en el conservatorio, y en el conservatorio esa pregunta pues, me intrigó todavía más, ¿no? Porque era... la música, ¿cómo es posible que nos emocione tanto? Además, la música que es un arte sin referente, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando un cuadro te gusta, representa algo, o, bueno, muchas veces, ¿vale? Sí, pintura figurativa, ya nos vamos acotando, pero muchas veces empatizas con aquello que representa, y muchas veces en la literatura sucede lo mismo, pero en la música, que es un arte 100% abstracta, que no tiene ningún referente, ¿cómo es posible que eso nos ponga los pelos de punta? Y bueno, indagando en esta cuestión, yo en el conservatorio descubrí la asignatura de acústica porque pensaba que quizás por ahí podían ir los tiros. La asignatura me fascinó, me encantó, me lié muchísimo y seguí investigando sobre las cosas, me lié y acabé estudiando física. Me lié mucho, sí, me gusta mucho estudiar. Pero de alguna manera, para mí fue una pregunta estética lo que me llevó a adentrarme en la física, ¿no? Lo que yo quería entender era cuáles son las emociones que nos evocan las cosas. Y lo que más me sorprendió es que cuando llegué a la carrera de física,
esto no parecía ser una excepción. Por un lado, porque la belleza, ¿no? y el pensar en fenómenos bonitos y en ecuaciones bonitas incluso parece ser una fuente de motivación y de inspiración para muchísimos científicos a lo largo de la historia, ¿vale? O sea, eso por un lado como inspiración y como motivación. De hecho, yo a veces digo un poco, y esto es real, es que esto está, o sea, no tengo los datos, no tomé un Excel con ello, pero yo he escuchado muchas más veces exclamar qué bonito en la carrera de física que en la de Bellas Artes, ¿no? O sea, existe una motivación fuerte a crear teorías más bellas y más compactas y más sintéticas. Pero además, esa misma pregunta estética que a mí me había animado, ¿no? Que me había hecho descubrir la acústica y que después, pues ya os digo, me lié un poco y estudié la carrera entera, era una pregunta que había motivado a muchos otros físicos a lo largo de la historia, ¿vale? Quizás el primero que se me viene a la cabeza es Helmholtz, que bueno, Helmholtz escribió mucho sobre estética, ¿no? y tiene un tratado entero sobre cómo percibimos los sonidos y que fue muy o sea, que tuvo mucha influencia tanto en el mundo de la física como en el mundo de la física como en el mundo de la música. Sin embargo, esto se opone mucho un poco a la imagen que normalmente tenemos de los físicos, ¿no? O sea, como físicos, estos señores que están hechos de piedra, ¿no? Estatuas de cemento que persiguen maquinalmente la verdad, ¿no? Gente que no... O sea, decir emociones y física como que disuena un poco, ¿no? Normalmente no esperas hablar de valores estéticos dentro de la física y no esperas hablar de que algo, ¿no? tan intangible como la belleza sea realmente una fuente de inspiración. Y yo a veces pues me pregunto en qué momento surge este divorcio y en qué momento también sale la imagen que tenemos, ¿no? Como de la física y las matemáticas como disciplinas así muy frías y muy objetivas y muy tal. Y bueno, creo que en parte, no sé decir, pero es una imagen que viene mucho del romanticismo, ¿no? El romanticismo, que buscaba también una unión de los hombres con la naturaleza, muchas veces pintó a la ciencia y a la física como una disciplina que diseccionaba la realidad, como que era muy reduccionista y en ese reduccionismo la privaba de su magia. Hay muchos escritos, quizás en parte yo creo que esto estaba muy motivado por la imagen que se tenía de la ciencia que hizo Newton. O sea, Newton al final crea un pensamiento, ¿no? Y se inventa básicamente la mecánica y la gravitación universal y las fuerzas de la naturaleza, y esto se entiende como la invención de un universo que es determinista y mecánico, ¿vale? O sea, Newton, la estética que tiene su pensamiento es de un universo un poco a lo steampunk, ¿no? Como de una máquina donde todo está predeterminado y donde todo se puede medir y todo se puede saber. Y de hecho muchos poetas luego durante el siglo XIX de alguna manera atacan, pero no atacan a la ciencia, ¿no? Hablan en contra precisamente de este universo muy determinista y de esta estética newtoniana. Ahora os pongo una frase, ¿no? del poeta Keats, pero muchas veces más que a la ciencia atacan casi a Newton, ¿vale? Para mí Newton además tiene una estética que es muy definida, ¿no? Es muy distinto el pensamiento newtoniano que el pensamiento que luego evoca la cuántica. Newton es, no sé, ¿no? Como por asociaciones así mentales, para mí Newton es un poco como Beethoven. Beethoven es una música que se define en cada compás, que cada compás dice lo que sucede en el siguiente, que es como muy determinista, ¿no? Como que todas las piezas encajan y no pueden estar en otro lugar. En ese sentido, esto le va a dar un parrús porque hay muchísimo texto, pero bueno, sí que es una frase, son unos versos de Keats que muchas veces han tomado como ejemplo de esta confrontación un poco falsa, yo creo, entre poesía y física, ¿no? Es una frase que acusa a la ciencia de ser una fría filosofía que bueno, vamos a leerla, os la leo directamente. ¿Acaso no vuelan todos los encantos al mero toque de la fría filosofía, que en este caso es la ciencia? Una vez había en el cielo un arco iris tremendo, conocíamos su trama, su textura,
está indicada. En el insulso catálogo de las cosas comunes he puesto ahí como algunos adjetivos, ¿no?, que me llaman mucho la atención. La filosofía cercenará las alas de un ángel, conquistará todos los misterios con la regla y la línea, ¿no? O sea, de nuevo hay como una cosa muy newtoniana y muy mecánica. Vaciará el aire de fantasmas y la mina de gnomos, destejerá un arco iris, que de ahí viene el título que se había propuesto hoy. Y bueno, yo un poco... bueno, y esto también, este es el mismo poeta que 3 años después se reúne, tiene una conferencia con otros poetas y al parecer brindan a la salud de Newton y confusionan las matemáticas, ¿no? De nuevo poniendo a Newton en ese lugar, ¿no?, de la ciencia es una cosa fría que reduce, cuando en realidad es mucho más la estética que evoca la mecánica de Newton, yo creo, que la ciencia en sí, ¿no? Entonces, yo un poco por oponer esa visión, ¿no?, de que la ciencia destruye la belleza, pues quería contaros un poco cómo veo yo el fenómeno del arco iris y después también contaros pues, otras frases y otras evocaciones que han tenido otros científicos. O sea, al final, ¿no?, Keats acusa a la ciencia de reducir el arco iris y quitarle los duendes y quitarle la magia. Pero yo no sé si sabéis cómo funciona un arco iris o cómo se forma un arco iris. ¿Cómo de fuerte lo entendéis? Vale, pues os lo cuento. Vale, en el arco iris lo que sucede es que tú estás viendo, tienes el sol a la espalda, ¿vale? Esto es importante. Siempre que veáis un arco iris, fijaos que podéis ver vuestra propia sombra delante de vuestros pies, ¿vale? Tienes el sol a la espalda y una cortina de gotas delante. Entonces, los rayos del sol llegan hasta la cortina de gotas y se dispersan en todas las direcciones, se reflejan, ¿vale? Eso es un dibujo que hay aquí a la derecha, se reflejan en las gotas en todas las direcciones. Pero en concreto, los rayos del sol, en un ángulo de 42 grados, dispersan los colores, ¿vale? O sea, es como en cada gota se reflejan los rayos, pero en concreto, si los rayos del sol vienen en esta dirección, van a formar 42 grados. Entonces, cuando tú ves un arco iris, realmente no estás viendo algo que está en el cielo, lo que estás viendo son exactamente todas las gotas colocadas en un ángulo de 42 grados respecto a ti, de manera que esos rayos que han pasado en esa gota llegan a ti, ¿vale? Pero en el momento en el que te mueves, el arco iris se mueve contigo. Y una persona que estuviese más arriba o más abajo, como realmente está viendo un conjunto de gotas distintas, ¿vale? Porque siempre lo que vemos es un conjunto de gotas que está en un arco de 42 grados respecto a nosotros, pues realmente esos arcoíris son, cada uno es distinto, ¿vale? No hay dos arcoíris iguales, o sea, que es una cosa así como que suena muy cursi, pero es que es muy literal, ¿vale? Entonces, yo de alguna manera al discurso de Keats, ¿no?, de que la ciencia reduce, es como, no, la ciencia genera otras estéticas. Porque a mí tan bonita, bueno, de hecho a mí me parece menos bonita la idea de los duendes en el arco iris, ¿vale? Pero por lo menos vamos a decir que tan bonita es la idea de un arco iris, ¿no?, que generado con la magia y generado por seres mitológicos, como la idea de un arco iris que nace y muere cuando abres los ojos. O sea, realmente ese arco iris no está en el cielo, está en tus ojos, porque a tus ojos están llegando un montón de rayos que están en 42 grados. Y también la imagen preciosa de un arco iris, de imaginarte una cortina de gotas que está estallando en colores en todas las direcciones, ¿no? Que cada gota realmente está generando su propio abanico de colores. Y bueno, o sea, no soy la única que de alguna manera ha encontrado imágenes evocadoras dentro de la ciencia. A mí esto pues, me ha llevado a escribir un libro, pero hay muchísimos escritores y sobre todo muchísima divulgación y muchísimo ensayo de divulgación que precisamente buscan nuevas estéticas y nuevas imágenes evocadoras dentro de la ciencia. Voy a poner otras 2 slides que te van a espantar, ¿vale? Pero porque tienen muchísimo texto, pero es que son citas textuales que me parecen muy bonitas y que me gustaría leeros, precisamente con esta idea de que la ciencia es capaz de evocar belleza, ¿no? y de que hay muchos escritores que se han inspirado en una perspectiva diferente que era posible únicamente desde la ciencia. Y son frases sobre el arco iris, precisamente, ¿no? Oponiéndose un poco a esta idea de Keats de que la ciencia desteje el arco iris. Pues esta, por ejemplo, es muchísimo texto, tienes toda la razón. Pero esta es muy bonita, ¿vale? Este es un libro además precioso de Leonard Modigliano que se llama El arco iris de Feynman.
Y es una conversación que él tiene con Feynman, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes quién explicó por primera vez el verdadero origen del arco iris? Y fue Descartes, ¿vale? El esquema, de hecho, que he puesto antes era Descartes. Vale, después de un momento Feynman me miró a los ojos. ¿Y cuál crees que fue la característica más llamativa del arco iris que inspiró el análisis matemático de Descartes? Bueno, y entonces Modilineux le contesta, bueno, el arco iris en realidad es una sección de un cono que aparece como un arco de colores del espectro cuando las gotas de agua son iluminadas por la luz del sol desde detrás del observador. Y supongo que su inspiración fue darse cuenta de que el problema podía analizarse considerando una sola gota y la geometría de la situación. Estás pasando por algo, una característica clave del fenómeno. Está bien, me rindo. ¿Qué dirías que inspiró su teoría? Pues diría que su inspiración fue que los arcoíris le parecían hermosos, ¿no? Y creo que tengo otra, ¿vale? Ya está, ya paramos, es la última cita y ya acabo la charla. Esta es otra visión distinta, ¿no? de otro poeta que no es Keats, pero que también es del siglo XIX. Bueno, habla un poco de que la poesía apoya a la ciencia, ¿vale? La poesía es como, dice, ocupan lugares complementarios, ¿no? Pero la poesía es capaz de complementar a la ciencia llevando sus objetos al mundo de la sensación. Perdona, porque pensaba que esta era la última, pero la última es esta, que es mi preferida. Y ya está, lo paro. Los poetas dicen que la ciencia despoja de belleza, esta es de Feynman, ¿vale? Feynman además es un escritor fantástico y tiene muchos pasajes donde habla de la belleza y esta frase es muy bonita. Dice, los poetas dicen que la ciencia despoja la belleza de las estrellas, meros, ¿veis? Ahí el meros de Keats también, meros montones de átomos de gas. Nada es mero. También yo puedo ver las estrellas en una noche clara y sentirlas, pero ¿veo menos o veo más? La vastedad de los cielos extiende mi imaginación. Atado a este carrusel, mi ojo puede captar la luz de hace 1 millón de años. En esta vasta estructura, tal vez la materia que me construye fue vomitada desde alguna estrella olvidada. Del mismo modo, otra está siendo vomitada allí. Y esta es la frase final, que es la que me parece que un poco es la clave del asunto. Que al misterio no le perjudica que se sepa algo sobre él, pues la verdad es mucho más maravillosa que lo que cualquier artista del pasado pudo imaginar. Y ya está. This is it. Ya está. Gracias. Bueno, Juan, tu turno. Creo que tu intervención está titulada Narraciones de la ciencia. Bueno, nos argumentarás que cada ciencia es una narración. Yo tengo escrito aquí que es un cuento que pasa de maestros a discípulos en el que las metáforas son herramientas para la innovación. Bueno, Tomás. Voy a hacer un pequeño dibujito. ¿Esto improvisado o lo tenías lo has improvisado o lo tenías pensado? Bueno, me gusta hacer este dibujito y como tengo la pizarra, pues lo voy a hacer. Ah, vale, porque digo, creo que no sabías que había pizarra. Gracias, Pere, gracias, Almudena, gracias a todos por venir hoy. Es un placer estar aquí en la Institución Libre de Enseñanza. Estuve aquí en el 2006 porque hicieron un homenaje a uno de mis maestros, Agustín Andreu, que todavía sigue dando guerra, tiene 94 años, es un filósofo. Yo he tenido muchos maestros y ha sido la gran suerte de mi vida. He tenido 5 grandes maestros, 2 de ellos ya se fueron, 3 siguen vivos. Y bueno, volver aquí es una ilusión y ver esto tan transformado, ¿no? Con este edificio tan singular. Yo quiero abordar este tema agarrándome a algo que ha hecho Almudena. Y un poco el título de mi presentación ahora ha cambiado y se llamaría Todo es como el arco iris. Todo es como el arco iris, que esto es una proposición casi cuántica, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué. Todo es como el arco iris. Tenemos esta idea, que es falsa, de que hay una cosa que se llama la realidad, que está aquí, y entonces tenemos a la poesía, y se dirige hacia la realidad, la filosofía, la ciencia, ¿vale? Y todas ellas se dirigen a la realidad, ¿vale? ¿Vale? Yo os voy a mostrar que esta idea es falsa desde la propia perspectiva de la filosofía de la ciencia, ¿vale? Entonces me voy a apoyar en 2, voy a conectar un poco lo que ha dicho Pere al principio
de por qué la física y la filosofía se llevan tan bien, para mí la respuesta es muy clara. Y por qué ha habido, yo voy a hablar un poco de un filósofo físico que a mí me interesa mucho, que es Niels Bohr. Después de verano sale un libro que habla de esto precisamente, que para mí es un poco el tema de nuestro tiempo, al margen de la última bobada de la humanidad, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Este es el tema de nuestro tiempo, todo es como el arco iris, y vamos a ver por qué, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que la ciencia no existe, ¿vale? Lo que existen son multitud de disciplinas científicas, ¿vale? Esta cosa de la ciencia es una cosa para los periodistas. La ciencia dice, la ciencia deja de decir, la ciencia nos va a arruinar, la ciencia nos salvará. Esto es una cosa para los periodistas. Desde la propia filosofía de la ciencia sabemos que no hay tal cosa como la ciencia, sino que hay múltiples disciplinas científicas y cada disciplina científica crea su propio objeto de conocimiento, ¿vale? Es lo que Skolimowski llamaba, crea su propia espiral de conocimiento, ¿vale? De forma que no hay una ciencia, sino que hay, fijaros que la física, que es la ciencia más complicada porque es la que tiene más subdisciplinas, en el mundo de hoy no hay nadie que domine todas las subdisciplinas de la física, ¿vale? De modo que se puede decir que cada subdisciplina, la termodinámica, la física nuclear, la física del estado sólido, cada una va creando su propio mundo, ¿vale? Dentro de esas subdisciplinas hay algo de diálogo. Cuando hablamos ya de disciplinas como la biología, la física, ahí ya es más complicado. Skolimowski decía que cada ciencia crea una espiral de conocimiento, ¿vale? Esto sería la física, por ejemplo, esto sería la biología y esto sería la química, por ejemplo, ¿vale? La física se ha llevado mejor con la filosofía, porque la herramienta fundamental de la física son las matemáticas. Y las matemáticas es lo que yo ya la llamo la ciencia incolora, porque la matemática es una ciencia que no tiene color, pero es el arte de la abstracción, es el arte del cielo platónico, ¿vale? ¿Por qué todas las ciencias se han matematizado? Han querido parecerse a la física. La física empieza, como ha dicho Almudena, con Newton. Newton nos dibuja un universo que es una máquina, ¿vale? Y ese universo se entiende a través de las matemáticas. Pero antes Galileo ha dicho una frase que es clave, que es la frase probablemente más influyente del pensamiento moderno, que es: la ciencia habla el lenguaje de las matemáticas. Luego llega Descartes y profundiza en esa idea y dice: las ciencias son una, este es uno de los dogmas del pensamiento moderno, es falso, pero se asume, forma parte del consciente colectivo, hay una ciencia, no es verdad, pero se asume, y si una ciencia quiere ser ciencia, tiene que ser matemática, ¿vale? El ejemplo más flagrante de este desvío o de esta perversión del conocimiento es la psicología. La psicología, que es el estudio de la mente humana, quiere ser una ciencia. Y esto conecta también con lo que, cuando he interrumpido a Pere que hacía la presentación, con lo que decíamos, ¿quieres ser una ciencia? Y si quieres ser una ciencia tiene que ser matemática, ¿vale? Y ahora en las facultades de psicología, por ejemplo, no hay una asignatura que sea los sueños, no hay una asignatura que sea la mitología, las leyendas. Todas esas asignaturas están fuera. ¿Por qué? Porque están apestadas. Porque esas asignaturas harían que la psicología no fuera una ciencia, sino que fuera humanidades. Cuando todos sabemos que los sueños condicionan nuestra vida cotidiana, están presentes todos los días en nosotros, seamos o no seamos conscientes de ellos. Pero no el sueño medido con electrodos, cuantificado, sino el sueño cualitativo, el sueño que te inspira, el sueño que tiene Wordsworth o que tiene Keats o que tiene cualquiera de los poetas que ha mencionado Almudena, ¿vale? Yo estoy estudiando ahora cómo se forma esta idea, porque la ciencia, lo que nosotros llamamos la ciencia moderna, nace en el siglo XVII, nace con Galileo y con Newton,
Y hay unos pensadores anteriores, uno muy importante es Francis Bacon. Yo escribí hace poco, la semana pasada, en El País sobre este pensador, pero antes hay uno que se llama Luis Vives, y antes está Erasmo, y todos estos humanistas, ellos decían una cosa muy interesante, y lo hemos hablado un poco antes, hablando de la institución libre de enseñanza y de Humboldt. Decía, no, la manera de conocer la naturaleza no es la matemática. La matemática desvirtúa la naturaleza. Esto lo dirá luego Goethe, lo dirán muchos científicos, digamos, heterodoxos. Pero la línea dominante del pensamiento moderno es que si la ciencia es ciencia, tiene que ser matemática. Y tenemos a todos estos pensadores que dicen, no, la matemática te va a distorsionar la ciencia, ¿vale? Porque lo esencial de la vida humana es cualitativo, no es cuantitativo, ¿vale? Entonces yo tengo una teoría que aparece en el último de mis libros, que voy a explicar muy brevemente, que es un modelo teórico con el que yo trabajo y que rescata algunas ideas neoplatónicas y algunas ideas paganas de la antigüedad pagana. Yo me he formado, digamos, filosóficamente en el pensamiento de la India, en el hinduismo y el budismo, y digamos, este modelo, que es un modelo como otro cualquiera, es una aproximación, es una espiral de conocimiento como otra cualquiera, no es una aproximación privilegiada a la realidad. Hay otra cosa que también está muy presente en el discurso moderno, y es que la ciencia toca la realidad, la ciencia te habla de la realidad, el poeta te habla de imaginaciones, ¿no? Te puede inspirar o no, pero el que toca realidad es el científico. Yo tengo un amigo muy buen escritor que yo puse una imagen en una red social de un choque de partículas en una cámara de nieblas, del rastro de una partícula en una cámara de nieblas, y entonces le decía, qué curioso que la realidad sea tan poética. Es decir, él veía, como ve cualquier persona moderna, que eso es la realidad. Cuando lo que voy a intentar transmitiros es que eso no es la realidad, eso es una versión de la realidad, como otra cualquiera. Entonces, hay tres pensadores, ¿vale?, que han formado mi pensamiento sobre la ciencia. Uno es Skolimowski, que es el que habla de las espirales de conocimiento. Este es un popperiano renegado. Los popperianos renegados son los mejores. Sabéis que Karl Popper fue un gran filósofo de la ciencia y todos sus discípulos renegados son los mejores. Popper dio un paso, no se atrevió a dar el paso definitivo que luego dieron Feyerabend o Skolimowski, ¿no? Pero sí que abrió muchas ventanas, ¿no? Popper tenía esta idea que es maravillosa, que decía, nosotros vamos subiendo una montaña, hablando de la progresión y del progreso científico, en una ciencia particular, vamos subiendo una montaña, pero vamos rodeados de niebla, es decir, nunca sabremos si hemos llegado a la cima. Podemos decir, sí, aquí está lo fundamental, aquí están las constantes fundamentales de la naturaleza, interacción fuerte, interacción débil, nuclear, gravitatoria y electromagnética, pero no sabemos porque vivimos rodeados de niebla, ¿no? Pues Skolimowski y Feyerabend, que es un filósofo de la ciencia que yo adoro, que tiene un libro fabuloso que se llama Contra el método, donde explica muy bien este fetichismo del supuesto método científico todoterreno y universal, por Feyerabend. El otro pensador para mí fundamental, que es un físico-filósofo, es Niels Bohr, ¿vale? Y el último es Bruno Latour, ¿vale?, que acaba de morir hace poco, ¿vale? Entonces, Skolimowski habla de la espiral del conocimiento. Niels Bohr, ¿qué dice? Niels Bohr es el creador de un principio fundamental de la teoría cuántica, que es el principio de complementariedad. ¿Qué dice ese principio? Dice una cosa muy sencilla. Dice, nos podemos aproximar a la naturaleza, o a lo real, o como lo queramos llamar, de muchas maneras. En función de nuestro modo de aproximación y del lenguaje que utilicemos en esa aproximación, es decir, en función de qué tipo de preguntas hagamos, la naturaleza nos va a responder siempre, porque es muy cortés y porque es muy amable, nos va a responder siempre con el lenguaje con el que nosotros preguntamos. Si nos acercamos a la naturaleza de una manera matemática, la naturaleza nos va a responder matemáticamente o cuantitativamente. Si nos aproximamos filosóficamente, nos va a responder filosóficamente. Si nos aproximamos poéticamente, nos va a responder poéticamente. Todas esas visiones, todas esas espirales de conocimiento que van creando las diferentes disciplinas científicas, y esto es lo que dice Bohr, y es una bomba, porque claro, es una bomba que acaba
con la hegemonía de la física, que todas las ciencias han querido parecerse a ella, porque es la que más rápido ha progresado, precisamente por la herramienta matemática, todas esas aproximaciones, dice Bohr, son complementarias. Y no lo dice así, pero así lo digo yo, todas son igualmente reales. ¿Por qué? Porque cada aproximación crea su propio objeto de conocimiento. Y esos objetos de conocimiento son diferentes porque son, y aquí entra Latour, son híbridos naturaleza-cultura. Es decir, la física crea el átomo y crea el electrón. ¿Cómo lo crea? Lo crea con una teoría y, lo más importante, con un instrumento. ¿Pero qué es el instrumento? La sustantación de la teoría. Es decir, si yo le pregunto a la luz con un interferómetro, la luz me va a responder como si ella fuera una onda. Si le pregunto a la luz con un contador de partículas, la luz me va a contestar como si fuera una partícula. ¿Vale? ¿Qué es lo fascinante? Y por eso digo que todo es como el arco iris. ¿Qué es lo fascinante de la teoría cuántica? Que en la propia respuesta de la naturaleza está la intención, la intencionalidad, que es un concepto fundamental de la filosofía y de la fenomenología, la intencionalidad, lo que nosotros queremos hacer con ese experimento, lo que queremos saber. Es decir, el experimento, y esta es la gran verdad del arco iris y también de la teoría cuántica, la naturaleza nos abraza y nos mete dentro del experimento. Ya no podemos ser esa verdad objetiva del que está fuera y distante y frío de la naturaleza, sino que la naturaleza nos obliga a nosotros estar implicados en el resultado del experimento, en esa intención. ¿Vale? Es fantástico el ejemplo del arco iris, porque el ejemplo del arco iris lo que te está diciendo es que cada individuo tiene su propio arco iris. Cada ciencia tiene su propio objeto. Y esos objetos, como son construidos en lenguaje diferente, no pueden dialogar entre sí, porque son lenguajes intraducibles. Es decir, cuando se dice, no, es que las ciencias tienen que cooperar entre ellas, cuando un ingeniero trabaja para un médico, ¿qué hace el ingeniero? Asume el paradigma del médico. Y yo tengo un amigo que hace microchips, que no se ven, y entonces es un genio de la electrónica. Y entonces él trabaja para médicos, te meten el microchip aquí, lo dirigen con un control remoto, te lo colocan aquí, cuando llega aquí suelta su veneno y se carga todas las células cancerígenas que tienes aquí. ¿Vale? Entonces ahí hay un ingeniero que está trabajando con un paradigma, en este caso el médico. ¿Vale? La física crea el átomo y crea el electrón. Esos no son realidad, son híbridos. Esto lo explica muy bien Latour, hay una obra extensísima de Bruno Latour explicando esto. Son híbridos naturaleza-cultura, son parte nuestra, nos han implicado. La biología crea la célula, la química crea el enlace o la molécula. Es decir, y es difícil, porque utilizan lenguajes diferentes, que esas diferentes disciplinas se unifiquen. ¿Vale? Richard Rorty lo decía de las filosofías, decía, ninguna filosofía refuta a otra filosofía porque hablan lenguajes diferentes. Es decir, la filosofía analítica no puede refutar al existencialismo, Nietzsche no puede refutar a Platón. Nietzsche puede proponer una espiral de conocimiento que nos inspire más. Y entonces nos olvidamos de Platón y nos metemos con Nietzsche. Y luego llega otro y Wittgenstein y dice, no, ahora yo te propongo este otro juego de lenguaje. Y de repente nos olvidamos de Nietzsche y nos metemos con... ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, a mí la India me ha enseñado, yo soy lo que se llama un pluralista radical, ¿vale? Y un relacionista. Hay diferentes formas de relacionarse con la realidad. No hay una realidad porque la realidad es como el arco iris. Nos implica. No vale decir, no, la realidad está ahí, da igual lo que yo haga. ¿Vale? La realidad nos implica, lo real nos implica, siempre nos implica. Entonces, en este modelo, a partir de estos tres pensadores, que son mis pensadores, digamos, de los que me ayudan a construir el modelo dentro de la filosofía de las ciencias, hay que hablar en plural, yo a veces digo ciencia porque es un hábito de nuestro tiempo, ¿no? La ciencia es el mito moderno,
¿Por qué es el mito moderno? Porque es un mito que se sustenta en 3 pilares. Uno, ya lo hemos comentado, la ciencia es una. Santa Católica Apostólica, faltaría decir. 2, la ciencia nos hace bien cuando puede que no nos haga bien. La bomba de hidrógeno, la bomba atómica, los virus manipulados, o sea, las armas biológicas, ahora la inteligencia artificial, que va a acabar con nosotros. Somos tan tontos que estamos haciendo estos loros sofisticadísimos que van a acabar con nosotros. Es decir, la ciencia puede hacerlos bien y puede hacerlos mucho mal. De hecho, ahora la guerra, yo escribí hace poco en El País sobre este tema, la guerra de Ucrania es una guerra de máquinas, es una guerra de drones, es una guerra de soldados. Es decir, si tú quieres matar, si tú quieres apretar el botón y matar a todos, la ciencia te ayudará. Entonces, es bueno que veamos ese otro lado, no el lado buenista, ¿no?, de la ciencia, sino también ver. Y luego, otra fundamental es que la ciencia es democrática y la ciencia es para todos. Y ahora lo hemos visto en la pandemia, al margen de si las inyecciones genéticas eran o no eficaces, ¿vale?, vimos que no llegaban a África. Es decir, quien tiene dinero las compra, quien no tiene dinero, la Unión Europea las compró, los países africanos no llegó. Es decir, democrática, buena y una Santa Católica y Apostólica, es lo mismo, ¿vale? Vivimos en ese mito, ¿vale? Entonces, vuelvo al modelo. El modelo que yo planteo, lo planteo en un libro reciente que se llama En la mente del mundo, es que lo que llamamos realidad, lo que llamamos naturaleza, la realidad es algo más amplio, pero lo que llamamos naturaleza es 4 cosas. Es fundamentalmente percepción, ¿vale? Y fíjate que bien entra el ejemplo de Almudena, del arco iris, porque cada percepción es un arco iris, y mi arco iris no es el mismo que el arco iris de mi pareja o el arco iris de aquel señor de la barba que está a 200 metros. Son arcoíris diferentes. Eso es pura teoría cuántica, memoria, intención y lenguaje. Vale. Esto es el concepto de naturaleza que yo utilizo. La naturaleza es memoria, intención, lenguaje y percepción. Lo más importante es la percepción, porque la percepción va a ser la que va a suscitar. Aquí está el deseo. El mundo de la vida es el mundo del deseo. Aquí está el deseo. ¿Cuál es el gran hándicap de la física? Como ciencia, la física tiene muchísimas virtudes, y de hecho lo estamos viendo. Este edificio es una muestra, pero se muestra casi todo lo que vemos. Pues que la ciencia, la física, no puede hablarnos del deseo. Del deseo. No es su tema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la física, hasta ahora, hasta la revolución cuántica, que es una revolución no asimilada, la física ha postulado un universo máquina. Como ha dicho muy bien Almudena, un universo que es un gran mecanismo. Una máquina no tiene deseos. Yo decía en este artículo, la máquina que no tiene deseos nos hace desear. Y además nos hace desear cosas malas, porque, digamos, suscita los deseos de productividad, de efectividad, de poder. El conocimiento es poder, y los grandes malos del mundo se harán con la máquina y se harán con todo el poder. Es decir, no sabe desear, la máquina no desea, pero puede hacer desear, ¿vale? O puede hacerte inmensamente rico, ¿vale? La memoria y la intención están emparentadas, esto los budistas lo explican muy bien, porque en función de las experiencias que hemos tenido, así serán los deseos que tengamos. Esto se ve muy bien en algunos elementos escabrosos y trágicos, como son los abusos infantiles, que ahora están saliendo muchos. Es decir, en función de las experiencias, en función de la memoria, así serán nuestras intenciones. La mayoría de los abusadores infantiles fueron abusados, es decir, están rememorando una experiencia iniciática de la infancia. ¿Vale? La percepción, en función de lo que percibamos, se irán suscitando deseos. Vivir es eso. Yo veo y deseo. Veo esto, lo pruebo, me gusta, quiero más, no me gusta, lo rechazo. ¿Vale? Toda la experiencia perceptiva es una creación continua de deseos. Y el lenguaje es conocimiento. Todas las tradiciones de conocimiento, cada una tiene su propio lenguaje. ¿Qué es lo peculiar de estas 4 características de la naturaleza?
que no son individuales, ¿no? Y entonces aquí es donde está el dibujito que yo quería hacer desde el primer momento, ¿vale? No son individuales. Nuestra memoria creemos que es nuestra, pero esto lo explican muy bien también los budistas. Nosotros venimos al mundo con una serie de inclinaciones. Todo el mundo que haya sido padre o madre lo sabe. Es decir, el bebé nace y el bebé ya tiene muchas cosas muy claras. ¿Le gusta la pelota? No le gusta la pelota. ¿Le gusta el azúcar? No le gusta el azúcar. ¿Le gusta gatear? No, prefiere mover el culo y arrastrar el culo. Es decir, el ser vivo, nace con toda una serie de inclinaciones que vienen de una experiencia pasada, dirían los budistas, o la ciencia, la biología moderna, diría que vienen de un código genético con el que nacemos. Da igual cómo lo llamemos. El hecho es que cada ser cuando nace tiene una serie de inclinaciones que no sabe de dónde le vienen. ¿Vale? Es decir, la memoria es individual hasta cierto punto. Es algo que tenemos que asumir. Somos, esto lo decía Ortega, somos como una flecha en marcha. Ya estamos en marcha, vamos hacia allá, pero no sabemos por qué vamos hacia allá. Podríamos ir hacia allá. Hay gente, yo lo he visto, yo tenía un amigo en los barcos, yo estuve un tiempo embarcado, y tenía un amigo en los barcos que se veía ya que iba a ser financiero y que él quería ser rico, y ahora tiene una casa en Miami con su embarcadero. Es decir, esto se ve desde muy pronto, y con los niños se ve, cualquiera que se dedique a la educación lo ve, ¿no? Entonces, la memoria, la intención y la percepción, que es lo que yo llamo la cultura mental, eso va a configurar nuestro destino, ¿no? Cuando Heráclito decía carácter es destino, se refería a esto. Pero bueno, el dibujo que quería hacer es que lo que yo llamo la mente del mundo, que es, insisto, percepción, memoria, intención y lenguaje, la podemos imaginar como una corriente. Los budistas lo llamarían samsara, ¿vale? Es un flujo en continua transformación. Un flujo al que la lógica y la matemática, la lógica simbólica y la matemática traiciona, porque la lógica se basa en dos principios fundamentales, y que son también los de las matemáticas. Uno es el principio de identidad, A igual a A, y otro es el principio de no contradicción, ¿vale? A igual a A. ¿Qué hay en la naturaleza que sea igual a sí mismo? ¿Pere es igual a Pere? ¿O no? ¿Es igual a Pere o no? No. ¿Por qué Pere no es igual a Pere? Porque Pere es un ser vivo y Pere vive en el tiempo. Y el Pere que empezó esta charla ya no es el mismo Pere que saldrá de ella. Pere es un proceso en transformación. ¿Vale? Y después de esta charla Pere se convertirá al budismo. ¿Vale? Todos somos, todo lo que está vivo. Pero ¿qué pasa? Que si utilizo el modelo matemático y mecánico, puedo decir, sí, no, esta cosita, este electrón, es igual a sí mismo. Pero habría que ver ese electrón dentro de 10 años. ¿Vale? ¿Con quién se ha emparentado? ¿Con quién se ha liado? ¿Con quién se ha entrelazado? Como dicen Podolsky, Rosen y Einstein. Bueno, pues la mente del mundo, insisto, que es intención, memoria, percepción y lenguaje. Dentro de la mente del mundo estamos nosotros los seres vivos, que somos intención, memoria, percepción y lenguaje. Pero no estamos como entidades aisladas, sino estamos como partes de esa corriente, como remolinos de esa corriente. Porque la percepción no es individual, no es algo nuestro. Cuando yo abro los ojos, no elijo lo que voy a ver, no lo puedo elegir, forma parte de la mente del mundo. ¿Vale? Cuando yo tengo estos impulsos, no son enteramente míos, me vienen de algún sitio, no sé dónde me vienen. ¿Vale? Y, como decía Heidegger, venir al mundo es venir al lenguaje. Nosotros nacemos en un lenguaje particular. Nos educan en otros lenguajes particulares. Almudena tiene la suerte de ser educada en diversos lenguajes. El lenguaje de la música, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la física o de cierta física. Yo pasé 6 años en Estados Unidos y yo siempre me he considerado escritor. Y entonces, ¿qué pasa? Que en una lengua hay encriptados toda una serie de valores morales. Y el inglés es una lengua fundamentalmente voluntarista y puritana. Y yo me di cuenta y yo digo, yo no puedo vivir aquí si quiero ser escritor.
Me hubiera ido mejor porque si escribes en inglés te va mejor, porque hay más potenciales lectores. Pero yo, como no soy ni voluntarista ni puritano, dije, yo me tengo que ir de aquí. Y bueno, por una serie de circunstancias pude escapar, porque me iba muy bien. Pero pude escapar de esa... Pero venir al mundo es venir a un lenguaje. Y lo sabéis, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho que a mí me gusta mucho, porque yo lo entiendo justo al revés, y con esto voy a cerrar, que es quien mucho abarca, poco aprieta, y que se aplica tanto a Almudena como a mí, ¿vale? Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué hay implícito en ese dicho? ¿Cuál es la moral de la lengua castellana o española, como la queráis llamar, que nos está, de manera subrepticia, colándonos un mensaje, una consigna? Pues que es mejor apretar que abarcar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mejor apretar que abarcar? ¿No? Huxley decía que un especialista es más peligroso que un idiota. Y fijaros que ahora estamos en un mundo que en la política, los políticos, que son gente muy poco educada, en el sentido americano de la palabra, muy poco formada, se rodean de especialistas. Y decía, un especialista es mucho más peligroso que un idiota. Y Huxley decía, yo abogo por la ignorancia enciclopédica. ¿Vale? Y con esto termino. Muchas gracias. Jope, has abierto, ¿no, Almudena? Has abierto un montón de frentes. Yo de repente... Bueno, de eso se trataba, Sí, ¿no? de eso se trata. Yo también viví un tiempo, unos años en Estados Unidos. Aparqué, mi primera estancia fue en Boston, en Cambridge. Fui a las clases de Sheila Hasanoff, que seguro que conoces. Es sociología de la ciencia y tal. Y me abría un poco esa mirada a lo que era la ciencia. También, o sea, es que hay mil cosas. Yo creo en realidad que los científicos no son tan ingenuos como un poquito. O sea, no, cuando decías que tenía apuntado por aquí lo de... ahí, ¿dónde lo he apuntado? Pero bueno, como ya saben que es un marco de conocimiento, que se refiere, bueno, que intentan utilizar el método experimental pues como referencia. Hostis, que lo he apuntado por aquí, que habías puesto como tres. Esto. Que la ciencia. Eso, cuando decías que la ciencia es una, que la ciencia es buena, que la ciencia es democrática y para todos. No, un poco una caricatura también, ¿no? No, fíjate, ahora hay un problema crucial de los tiempos de ahora, que es el ordenador cuántico. ¿Por qué es tan importante el ordenador cuántico? Y hay una carrera brutal entre China y Estados Unidos. Sí, China como Estado y Estados Unidos como iniciativas privadas. Esto me recuerda también el proyecto ese del genoma. ¿Os acordáis a principios de los 2000? Todo el mundo estaba luchando por el genoma, que nos iba a resolver todos los problemas y tal. Ahora ya nadie habla del genoma. Se olvidó, fue el gran fiasco. Se invirtieron miles de millones de dólares. ¿Y sabéis por qué fue un fiasco? Porque no habían leído a Platón. No habían leído el Timeo de Platón. El Timeo de Platón dice, somos seres dentro de seres. Entonces, el genoma humano, ¿por qué es irrelevante? Tu genoma el mío. Porque la carga genética del genoma humano de cada uno de nosotros es menos de un 10% de los genes que tenemos. El 90% de los genes son lo que se llama el bioma, que son bacterias, virus. Es decir, tenemos ciudades únicas. No, es que no se ha utilizado nada. Es que eso es una vía muerta. Nadie invierte ahora en descifrar el genoma humano, porque se han dado cuenta que el ser humano tiene esas... No te pases, espera, yo soy bioquímico. Vale, O sea, tiene esas ciudades... Bueno... No, es que a veces, yo entiendo la provocación,
pero es que yo creo que vas un poco demasiado lejos. O sea, con lo que has dicho antes, de esta caricatura del método científico, y ahora lo del genoma, o sea, la revolución biotecnológica que hay, toda la medicina personalizada, no solo la medicina personalizada, sino los fármacos que empieza a haber en función... O sea, no te pases. Pero bueno, yo, Analizar embriones. claro, no quería hablar del genoma, quería hablar del ordenador cuántico. ¿Por qué es tan importante el ordenador cuántico? Tiremos a... Porque, y ya me callo, porque tenemos que hablar todos, porque sabéis que el dinero ya no existe, ¿no? ¿Qué es el dinero ahora? ¿Eh? ¿Qué es? Como la ciencia, que no Lo que existe. no llega en cantidad suficiente. ¿Qué es el dinero? A mi cuenta bancaria. El dinero es un dato. Tú tienes 7, tú tienes 6 y tú tienes 0. ¿Y quién custodia ese dato? Un banco. ¿Y quién lo custodia? Una máquina que tiene un código de seguridad. ¿Qué pasa con el ordenador cuántico? Que tú ahora intentas descifrar, digamos, la protección que tiene Santander para sus datos, 780, y utilizando los ordenadores más potentes del mundo, pues en 10 años podrías romper ese código de seguridad y entrar y ya distribuir como tú quisieras. Tus 7 me los quedo yo, tus 8 también, y tú te pongo -2. ¿Vale? Esa es la batalla ahora. Porque un ordenador cuántico podría entrar, se podría hacer con todo el sistema financiero. Insisto, nuestro dinero son máquinas que custodian datos. Confiamos en los bancos, cuando la cosa se ponga fea, quizá ya no sean tan confiables, pero hasta ahora han funcionado y tienen sus sistemas de seguridad. ¿Por qué quiere? Porque el ordenador cuántico te da todo el poder. Pero es que pasa con la inteligencia artificial, es que estas máquinas ultrapoderosas son una amenaza para la vida humana y son una amenaza para la libertad. Esto es un hecho. Y de esto hay que hablar porque ahora entra la inteligencia artificial y ahora este es un tema candente. Por supuesto que nadie niega a los logros de la ciencia, estamos aquí, nadie niega nada de eso. Pero esto es un tema importante. Sí, pero Y ya se me callo. habla. O sea, hay, Sí, pero hay una ingenuidad generalizada de que la ciencia nos ayuda. Ay, mira, No, yo creo que no. Sí. A ver qué opina Almudena también. Yo creo que sí que, bueno, claro que sí que la hay. O sea, y te doy un ejemplo concreto. Me inscribió por LinkedIn un investigador del MIT con un tema de que, mira, hemos conseguido con la inteligencia artificial generativa, que un robot que pinta, y que además es un tema complejo académicamente, pues que logra él mismo colgarlo en internet, venderlo, hacer todo el proceso comercial y no sé. Y yo te juro que le escribí, ¿esto crees que es un avance positivo para la humanidad? O sea, Pues me alegra. y él sí que tuvo este punto ingenuo de decir, bueno, bueno, vale, quizás él es ingenuo, pero yo creo que por encima del investigador individual hay todo un sistema científico y de ético y de financiación incluso y tal, que sí que va vigilando. Pero bueno, No, incluso, o sea, ya por concretar, con el tema de la inteligencia artificial, ahora mismo, y esto es algo que se puede encontrar, hay un escrito, además firmado por algunos de los padres fundacionales de esta tecnología, que precisamente están buscando y abogan porque se regule y se legisle para evitar las posibles problemáticas que hay. O sea, no creo que sean ingenuos en el sentido de todo es bueno, ahora tenemos imágenes más bonitas, claro. sino Vamos que a realmente ver. hay una preocupación. Claro. Los ingenieros son buena riesgos gente que en hay. general. Excepto él. Pero tienen una carencia. Yo esto lo he visto, porque yo tengo 3 hermanos ingenieros, vengo de una familia de ingenieros, he estudiado física, es decir, sé la fauna que hay en la facultad de física. Cualquiera que lo haya visto lo sabe. Y los que saben de las pasiones humanas, por eso yo siempre digo que el humanismo, de hecho los políticos, los grandes políticos, los grandes, han sido siempre humanistas. Los ingenieros han sido los técnicos que han utilizado, ¿vale? Porque al final es la palabra la que seduce, la que lleva, ¿no? Entonces, los que saben realmente de las pasiones humanas, que es lo que nos va a destruir la máquina, pero la máquina es resultado de una pasión por el poder, por ser Magneto. Ahora Elon Musk dije, no, me recuerdas a Magneto, ¿no? Es decir, siempre hay un Magneto por ahí dispuesto a decir, yo me hago con la máquina. Son las pasiones humanas, es la codicia. De estos, ¿quiénes sabían? Los humanistas, Cicerón, Séneca, ellos sabían lo que son las pasiones humanas. Y el ingeniero tiende a no investigar las pasiones. Por eso es un fiel aliado de
los grandes poderes, etc. Vale, Esto pero es una generalidad, por supuesto. Pero Claro, para introducir a Almudena, porque esto que acabas de decir, y estoy de acuerdo, el ingeniero no se encarga tal. Antes has dicho, para introducir lo de que la física no se encarga de los deseos. Ya sé que todo es muy, o sea, es imposible abarcar todo el conocimiento, ¿vale? Entonces, quizás no es tan mal que la física no se encargue de los deseos porque no está dentro de su espiral y tal. No, y porque los deseos es un fenómeno que tiene sentido en un nivel de agregación muy superior al que estudia la física. O sea, no tiene sentido que tú mires a los deseos desde el punto de vista de la física, ¿no? de los átomos, porque estás en un nivel de abstracción, ¿no? Donde ya se han producido fenómenos psicológicos que sería absurdo, ¿no? O sea, no puedes, como que no puedes deducir o no puedes predecir nada estando ahí arriba. Pero claro, bueno, sí. mientras la física sea lo humilde, o la ciencia sea suficientemente humilde para decir, a esto no llego, no es que no exista, sino es que no llego, y que sea consciente de que solo mida una espiral o un huequecito y que hay algo más que dice, bueno, pues yo no me meto. De hecho, a mí me da más miedo cuando los físicos se meten a investigar los deseos o la conciencia o cosas así, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, porque yo tal y como lo veo, de alguna manera tú sí que estableces modelos, que sí que son modelos, o sea, de alguna manera un modelo no es la realidad. Y vas construyendo castillos en los que cada modelo tiene sentido en un nivel de agregación. O sea, tú tienes modelos que describen el comportamiento de los átomos, pero en el momento en el que juntas átomos, tienes la química, y es otro modelo, o sea, es otra narrativa, es otro discurso que tiene sentido a ese otro nivel. La biología, ¿podrías mirarla desde la química? Quizás sí, pero es que te liarías muchísimo, ¿no? O sea, si intentas describir un pez como un montón de átomos con conexiones eléctricas, no tiene interés, ¿sabes? No sería más interesante que un líquido que tendrías aquí. Entonces, para describir un pez recurres a la biología y tienes un modelo de agregación y una narrativa que es distinta, ¿no? Que estudia los fenómenos que se producen cuando has juntado un montón de las piezas anteriores. Y después de la biología, o sea, lo veo más como, ¿no? como cosas contenedoras de otros fenómenos. La biología es un buen ejemplo porque, fíjate que la biología, que también quería parecerse a la física, desterró la idea filosófica más importante para la vida, que es lo que Aristóteles llamaba la causa final. ¿La causa final qué es? Porque era como tabú, es decir, la ciencia moderna se construye a partir de la causa material y la causa eficiente. La causa eficiente es la condicionalidad de todas las cosas. Se, digamos, aparca en el trastero de la historia la causa formal, que es un ser vivo tiene una forma interna, que es lo que le hace crecer, y la causa final. La causa final, o sea, una planta, una semilla, su causa final, su atractor, su gran atractor, es dar fruto. Ha nacido para dar fruto. Y esa es la causa final. Es decir, una biología sin causa final es ridícula. Pero la obcecación fue tan grande con ser matemática y parecerse a la física que la desterraron. Ahora hay Terence Deacon y otros biólogos modernos de California que están recuperando la causa final. La intencionalidad. La vida es pura intención. Es decir, ¿cómo vas a estudiar la vida de una manera mecánica? Sí, todo lo que ocurre en la historia, los deseos de Hitler, los deseos de Calígula, todos son intenciones. O sea, ¿cómo vas a quitar la intención de la biología? Y se hizo durante 200 años. Ahora se está empezando a... No, pero intenta comprender cómo funciona, ¿sabes? Dices, bueno, habrá una intención no, y pero el porqué... con el presupuesto de que es un mecanismo. Esa es lo que toma de la física. Claro. Y hay es una maquinita, más grados de exactitud en la ciencia. Las matemáticas serían lo más exacto. La psicología que tú has dicho, una psicología puede ser más científica o menos. Más matemática o menos. Bueno, o más experimental o menos. Cuantitativa. O más cuantitativa o menos. Es que la mente es algo esencialmente cualitativo. Para mí, no, pero tú puedes hacer un Pero la psicología estudio. se supone que estudia la mente.
Sí, pero puedes hacer un Sí. estudio de... Y la mente no es un trenecito que se pueda desmontar. Sí, pero Pero una visión La mente utilitarista, lo de los modelos que decía Almudena. Vale, igual no es exacto ese modelo, pero nos sirve para pronosticar el cambio climático, nos sirve pues aunque no sea exacto, si hay una parte de intentar más filosófica, más pura, de intentar comprender lo máximo posible cómo funciona la naturaleza, pero luego también el médico quiere curar. Este fármaco, si le dan un fármaco que no sabe cómo funciona, pero ve que funciona, se lo dará. Entonces aquí, bueno, no sé, habla tú, Almudena, que me enrollo. no, yo decía que para mí, o sea, no es que las intenciones estén desterradas de la biología per se, ¿sabes? En plan, no, lo echamos porque ahora nos queremos parecer a la física. Para mí la cuestión es que la ciencia lo que busca es un conocimiento compartido, ¿vale? Y desde ese punto de vista lo que hace es observar, o sea, se refiere únicamente a fenómenos observables. Las intenciones no son observables. O sea, tú puedes ahora mismo querer cosas, yo no puedo saberlo, no tengo ninguna manera de saberla. Solo podría observar si tú actúas respecto a eso. O sea, si tú tienes una conducta... No, la física... En busca del tiempo la física... perdido es un catálogo de intenciones, ¿vale? El- La comedia humana de Balzac. Es decir, Vale, toda pero- gran literatura es un catálogo de deseos y de intenciones de personas. Claro, pero ¿vale? lo único que puede observar o sea, lo único que puede estudiar la física es la conducta. O sea, puede presuponer que existen deseos, pero al final lo que estudia y lo que analiza es la conducta, lo que realmente sucedió. Y en ese sentido también... Ya, pero es que cuando hablamos de la vida, Sí. la física no estudia conductas. Lo hace No, la bueno, literatura. la conducta de literatura los te dice, mira, átomos en ese sucedió sentido, esto, ¿sabes? sucedió esto. La- ¿No? Quijote se fue con Sancho. Sí. Sucedió estos deseos, hicieron esta historia, esta narración. ¿Vale? Pero es que la vida, y yo creo que lo más importante es la vida y la libertad humana, es esa narración. ¿Vale? Entonces, reducir al modelo físico-matemático de universo-máquina esa narración, No, claro. No, o sea, tienes otras narraciones y la literatura explora los deseos humanos y los describe y hace narrativas basadas en ellos. Pero como disciplina científica, al final lo que haces es construir modelos que no son solo verificables por mí, sino por cualquier señor sí, que pero haga lo insisto, mismo que la yo. literatura es un arte compartido, tú eres artista y lo sabes. Sí, Es decir, pero no es una ciencia, es en decir, ese sentido, en esa dimensión. sí, pero es conocimiento compartido. Es decir, el gran tesoro que tenemos en este país es el Quijote. ¿Por qué? Porque es un mito que Sí. compartimos todos. Y nosotros, los españoles, somos quijotescos. Si fuimos a América, fuimos con nuestros modelos a imponernos a América, los ingleses, que son mucho más cabrones, se fueron a la India y se dedicaron a sacar dinero. Nosotros no. Nosotros íbamos quijotescamente con nuestro modelo cristiano, evangelizador. ¿Vale? Y eso es conocimiento compartido también. ¿Vale? Pero no compartido de la misma manera. O sea, no compartido en el A sentido un de nivel que mucho pueda... más profundo, por supuesto. No en el nivel superficial del laboratorio. Yo siempre digo que el laboratorio y el monasterio mienten. Porque la vida ocurre al aire libre. No ocurre en laboratorios. No ocurre en monasterios tampoco. La vida es pura apertura. ¿Puede servir de modelos? ¿Podemos coger esto que hemos e implantar en la vida? Sí, se está haciendo ahora. Se lleva haciendo mucho tiempo. Claro. ¿Es inteligente? Eso es lo que se podría cuestionar. Igual el tema de la falsabilidad. ¿Qué papel juega aquí la falsabilidad? Bueno, pues Es decir, esto te voy a decir lo que dice Popper, es muy fácil. Vamos a ver, pero no. No. A ver, pero yo no Es lo que digo es- como algo es negativo. otra... No, O sea, no, yo, no, por es ejemplo, que cuando tú has planteado que la naturaleza es percepción, memoria, intención y lenguaje, a mí me ha encantado, porque de repente digo, ostras, sí. Pero claro, Yo puedo- nadie te puede falsar Claro. esto. Entonces... no, pero yo puedo probar tu experimento, tú haces un experimento. Yo puedo probarlo, que realmente es así, si tengo la tecnología. Si tengo la tecnología, si tengo la tecnología. ¿Y la tecnología qué es? Dinero. Esto se ve clarísimamente en el mundo de hoy. Es decir, la tecnología va a abrir la brecha entre ricos y pobres de una manera hondísima. Yo podré probar si cambio unas proteínas en la spike protein de un SARS-CoV-2 y cambio 12 proteínas, cada cambio de proteínas son $30.000. Hay un tipo de la universidad que tiene nombre y apellidos
que lleva ese experimento a Wuhan y lo hace. Ahora están todas las patentes, hay una literatura de patentes desde el año 2009, que Obama prohíbe estas y se las lleva a la China, esta investigación. Entonces yo puedo hacerlo si tengo la tecnología, si no, no puedo hacerlo. Es decir, que al final, ¿qué pasa? Los pobres del mundo, ¿no? Es decir, yo puedo falsar tu experimento si tengo los instrumentos que tú tienes, pero muchas de estas investigaciones se hacen, digamos, de una manera no compartida. Sí, yo lo decía como el conocimiento en sí, ¿no? Lo de la generación de conocimiento. Yo creo que a nosotros quizás lo que nos gusta de la ciencia es esta capacidad de, primero, de ver lo imposible. O crear realidades o imágenes de los átomos o cosas del universo. O sea, y luego este punto de que el método experimental, que no es perfecto, y aquí, pues bueno, el consenso de los científicos también es un tema... Yo creo que hay mucha crítica interna dentro del mundo de la ciencia, asumen que lo del peer review no es el modelo perfecto, pero es verdad que como es tan estricta que puede falsarse, puedes decir, esto está mal. Claro, yo no te puedo decir que está mal tu idea, no, o que está mejor una que otra. Yo manejo otra idea. O Bruno Latour, híbridos o sea, que me encanta. Yo me recuerdo, yo me leí el Science in Action y el Life in a Lab, y es verdad que es necesaria para cualquier Bruno científico. Latour, en el último, que esto recomienda a todos, Bruno Latour murió el año pasado, yo escribí 2 artículos extensos sobre él en El País, hice el obituario, lo conocí en Michigan, y tiene una entrevista que hace en su casa 6 meses antes de morir, donde él ya se quita la careta. Porque Bruno Latour, como cualquier científico, y a mí me ha pasado, a todos nos pasa, tú tienes que sobrevivir. Yo estaba en el CSIC 5 años. Es decir, tú tienes que sobrevivir y tienes que justificar tu sueldo. Yo tengo artículos Q1, Q2, 40, y el per view, y he entrado en el juego. Es decir, ¿vale? Es decir, tienes que sobrevivir. Yo soy profesor titular porque tengo esos artículos, ¿vale? Pero Bruno Latour, en esta entrevista, está en YouTube por él, Bruno, además le hace un tipo muy preparado, está en francés, pero está subtitulada, se quita la careta y plantea este modelo del híbrido naturaleza-cultura. Es decir, que él cuenta su experiencia, la conoces, tú leíste Vida de Laboratorio, sí, cómo se descubre la endorfina, y él dice, la endorfina no se descubre, la ciencia no descubre cosas, la ciencia crea cosas, es acción ontológica pura. Entonces, un laboratorio crea la endorfina. Pero la somete a una validación. Y entonces lo dice la crea, pero otro la puede... Lo explica muy bien en la entrevista, dice, y luego la endorfina empieza a hablar por sí misma y empieza a hablar como si fuera la naturaleza. Es un momento mágico esa. Mírala, está en YouTube. Sí, la miraré. Almudena, es que yo estoy aquí, me sabe mal. Y después damos paso a si alguien tiene preguntas. O sea, yo entiendo lo que dices, en el sentido de que un átomo no es distinto de las predicciones y las cosas que hemos dicho sobre el átomo. O sea, un átomo es un modelo científico, yo eso lo entiendo. En lo que... Sí, y es una creación cultural dentro de un contexto determinado, etc. Yo no estoy de acuerdo en que sea solo un modelo, por ejemplo, porque me parece muy... Es un híbrido. Vale. Y en ese sentido, vale, puede que el laboratorio cree una endorfina, pero también crea los métodos y las metodologías para que esa endorfina sea creada en otro sitio y sea compartida. Entonces, en ese sentido, la distinción entre que sea un modelo de... Sí, pero fíjate que luego la endorfina que se creó ahí en el laboratorio ahora está aquí. Sí, y eso es lo que niega Latour. Latour dice, la endorfina no está aquí. La endorfina está en el laboratorio. Esto es muy interesante. No, porque nosotros digo, no, las neuronas, las sinapsis... No, él dice, la endorfina está en el laboratorio. Es un híbrido de naturaleza-cultura, pero no está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre que esté aquí o que esté en el laboratorio? Pues que aquí sería que es naturaleza, ¿vale? Fuera parte de lo que somos. No, es naturaleza-cultura en el laboratorio. ¿Vale? Lo que está pasando ahora es que ese modelo de laboratorio, que es una abstracción, como la abstracción platónica, la abstracción de un concepto, ¿no? Tienes que abstraer para pensar. Hay un cuento de Borges maravilloso, Funes el Memorioso, que si no eran abstracciones no podías pensar. Claro, tenemos que abstraer. De hecho, la mente humana, racional, el lenguaje es abstracción. Ahora, y la ciencia es lenguaje. Claro, o sea, exacto. Y son modelos teóricos. Ahora, ¿es eso lo real? Es una proyección. Esto es lo que dice Bohr. Es una proyección sobre eso que tenemos ahí, que no sabemos bien qué es. ¿Vale? Lo que pasa es que para mí la clave de esos modelos es que son compartibles a un nivel mucho más reproducible que cualquier otro tipo de modelo. O
O sea, el Quijote sí es una experiencia compartida, pero yo leo el Quijote y las conclusiones que saco y mi vivencia y mi experiencia puede ser distinta de la de cualquier otra persona. Es como el arco iris. Mientras que, Es como el arco iris. claro, pero Es que todo es como el arco iris. pero si yo hago un Pero tú puedes experimento y describo, o sea, por ejemplo, en esta habitación hace calor, ¿vale? Y eso es una descripción y es conocimiento compartido, ¿vale? Bueno, no sé. Pero puede que yo sienta calor y él sienta muchísimo calor y esa persona pues Y sea la un poco más cucaracha friolera y nada. tal. Exacto, vale. Si yo digo, en esta habitación hace 5 grados, en ese momento se convierte en algo que quizás no es compartido a un nivel subjetivo, pero que sí que es exactamente descriptivo y que es una observación que podemos luego reproducir, irnos a Valencia, poner una sala a los grados que he dicho, que ya no me acuerdo cuántos eran, y de alguna manera repetir la experiencia. Para mí la ciencia es conocimiento compartido en ese sentido, no en el sentido de que subjetivamente vivas lo mismo, pero sí que las cosas que observa te dice cómo reproducirlas y cómo repetirlas. Claro, vale. Y por ejemplo, la historia también es una ciencia, pero en cierto sentido lo que hace que sea una ciencia es que esto está en este documento que se ha estudiado de esta manera, de manera que cualquier otra persona podría intentar Pero ese conocimiento, repetir claro. esa experiencia. Claro. ¿no? Esa- Pero ese conocimiento compartido, y esto es lo más importante, es un conocimiento compartido por una comunidad de personas. De hecho, yo tengo esta idea, que es una idea de la filosofía de la ciencia, no es mía, es de un filósofo, un sociólogo de la ciencia que se llama Barry Burns. Yo la digo de una manera un poco más fuerte, que es la objetividad, no es algo que está ahí fuera. La objetividad es el consenso de los expertos. La objetividad, la endorfina, el SARS-CoV, es el consenso de los expertos. Y yo siempre pongo este ejemplo. Es decir, hay una comunidad que ha sido educada, yo he sido educado como físico, y si eres educado como físico, tienes que creer una serie de postulados. Uno de ellos es las interacciones fundamentales de la naturaleza, que son 4. Si no aceptas eso, no puedes empezar a elaborar física. Tienes que partir de eso. La objetividad es el consenso de los expertos. Y yo siempre pongo, yo soy budólogo, soy un especialista en budismo, ¿vale? Y entonces hubo un congreso muy importante en Estados Unidos, al que fue mi maestro, yo no fui, fue en el año 88, donde se decidía la fecha del nacimiento de Buda. Y venían todos los expertos, sanscritistas, historiadores, lingüistas, para ver cuál era el siglo de Buda. Ya no se pretendía una fecha exacta, se pretendía un siglo, porque esa fecha iba a condicionar muchos otros episodios de la historia de Asia antigua. Y había 3 grupos, siglo VI, V y IV antes de Cristo. Estuvieron debatiendo una semana, argumentos, tal. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué se hace entonces? Se vota. Votar. Pero la Escúchame, ciencia no escúchame. La ciencia experimental Sí, no sí, hace sí. eso. No, la ciencia hace eso. No. Ahora, No cuando- solo. Escúchame, Puede que en una fase... Cuando leas Materia que respira luz, que es una historia de la teoría cuántica, verás que la ciencia hace exactamente eso. Exactamente eso. No solo. Es verdad que al De final puertas hay un adentro. consenso. Tú igual lo has visto de puertas afuera. De puertas adentro, cuando están Hombre, los no, que yo he expertos visto hablando... muchos- sí, que sí. Cuando estás en un laboratorio y están los expertos hablando de puertas adentro, se establece un consenso y eso va a misa. A ver, Y es un consenso entre personas. Espera, déjame que termine, ¿vale? Entonces, en ese congreso de Buda se ponen a discutir. No llegan a acuerdos, tienen que votar y sale siglo VI por 2 votos. Si 2 de los que votaron siglo VI hubieran tenido una gastroenteritis o hubieran hecho un tamallazo, ¿vale? Hubiera salido siglo V. Pero ellos dijeron, a partir de ahora, en todas las enciclopedias se pone siglo VI, porque no podemos estar reabriendo la cuestión continuamente. No podríamos avanzar en la historia. La ciencia, física, química, hace exactamente lo mismo. salvo que la ciencia sí reabre esa cuestión continuamente. Claro. Porque la ciencia está continuamente sometida a revisión por pares claro. o sea, Sí, de hecho, pero el ejemplo de las la revisión por fuerzas pares es de un las ejemplo interacciones es una personas cosa que ha humanas. cambiado. Sí, pero cuando ocurre la teoría cuántica, ¿por qué ocurre la teoría cuántica? Que la teoría cuántica es una deconstrucción de la física mecanicista newtoniana. Siempre a nosotros nos educaban y decían, no, la teoría cuántica es esto, y la física newtoniana es esto. ¿Vale? Abarca, ¿vale? A longitudes de onda muy largas podemos hacer la aproximación newtoniana, ¿vale? Esto es lo que nos... Pero la física cuántica deconstruye la física. Es decir, pero esto es lo que pasa con los imperios. Y es lo que nos va a pasar a nosotros como civilización. Cuando las civilizaciones se desarrollan mucho, se corrompen por dentro.
que es lo que pasó con Roma, lo que ha pasado siempre con los imperios. No es que llegue un bárbaro de fuera y acabe con el imperio, no. Entonces la ciencia estaba tan desarrollada que hubo unos físicos geniales que deconstruyen la física. ¿Y cuál es un elemento clave de eso es esto? Porque esto lo explica muy bien Thomas Kuhn. Un tipo que se llama Heisenberg, que no sabe física, no ha estudiado física. Heisenberg es un tipo que su padre es profesor de universidad, no sabe qué hacer con el chico, es un buen chico, es un boy scout, un tío que le gusta ir al campo, que es muy inteligente, y lo mete con un tipo que se llama Sommerfeld en un seminario de doctorado en Múnich, donde hay un tipo que es también genial, que se llama Wolfgang Pauli, que es un tipo que le gusta más los cabarets, la noche y el alcohol, y llega siempre tarde, y ahí se juntan un tipo escéptico como Pauli y un tipo genial, pero que no sabe física. Entonces hay un momento en que Heisenberg le dice a Pauli, pero bueno, yo es que no sé física. Y Pauli le dice, mira, lo que estamos haciendo es mejor que no sepas física. Esta frase está documentada. Es mejor que no sepas física. Y ahí ocurre, esto lo explica muy bien Kuhn con las revoluciones científicas. Volvemos a lo que decíamos de Nietzsche y de Platón. No refuta nada, simplemente ahora hay este juego y nos atrae más. ¿A quién le atrae más? A los jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú eres un catedrático y llevas 40 años haciendo lo mismo, ya es tarde. Tu mente ya está configurada. Te vas a quedar ahí. Pero si eres un joven inteligente, audaz, no tienes nada que perder, estás viviendo de becas, no tienes una plaza que tienes que conservar. ¿Vale? Estos pueden romper la baraja y hacer otro juego. Claro. Pero el principio de exclusión de Pauli o la ecuación de Rödinger no es por consenso, no es vamos a votar. Sí, es consenso. Que no, hombre, que Bueno, te no. voy a poner dos ejemplos. Porque en Que el momento, es espera, que- déjame hablar. En el momento que alguien hace un experimento o algo y dice, ostras, pues esta ecuación no funciona, se cae el consenso. Son facciones. No, tú hazlo como yo lo hago y te funcionará. Son facciones, ¿vale? Yo entiendo como lo los que escolásticos, como los filósofos, y se atacan unos a otros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya A me ver, callo. Ante teorías competitivas puede que haya consensos, pero no son consensos de 2-1, porque si esa es la situación, entonces en la ciencia hay un debate, no hay un consenso, Sí hay consenso. que es un poco la Te voy a diferencia, no poner es que dos haya una ejemplos clave votación, de la lo que teoría hay es cuántica. una constante revisión por pares y un constante debate. Es que eso de la revisión por llega un pares momento, bueno, sí, ya sé que la revisión por pares no es ideal, Pero te voy a poner un ejemplo muy claro de consenso de la teoría cuántica. Los dos grandes enemigos de la teoría cuántica fueron Einstein y Schrödinger. ¿Vale? Los dos grandes enemigos. ¿Qué hacía Bohr? Que es el que hace el consenso. Porque Bohr era un tío súper amable. Y además que tenía una casa de campo maravillosa en una playa de Dinamarca. Y se traía a la gente. Y su gran enemigo es Schrödinger y se lo trae a su casa. Y Schrödinger, de tanto discutir con él, se pone enfermo. Y entonces la mujer de Bohr le prepara calditos a Schrödinger, que está en la cama. Y Schrödinger está al pie de la cama, a Bohr está al pie de la cama. Dice, no, mira, Erwin, tienes que entender, tienes que unirte a nosotros. En el Congreso de Solvay, que es donde se decide el destino de la teoría cuántica, es Bélgica, 1927, hay un debate terrible que se ha escrito, Jimena Canal se ha escrito sobre esto. Es un debate maravilloso entre Einstein y Bohr. Einstein es el gran enemigo de la teoría cuántica porque Einstein en el fondo es un newtoniano y cree que hay una realidad ahí fuera, al margen de nosotros. No cree en la teoría del arco iris de Almudena. Cree que hay una realidad ahí fuera y que da igual, o sea, que va a funcionar al margen de que la observemos o no. Entonces, ese debate es terrible. Y ahí están los 100 mejores físicos. Y ahí hay un consenso. Y ese debate, Einstein hace su última jugada. Einstein era un genio absoluto y con una imaginación portentosa. Pero iba en contra de la teoría, decía, no puede ser, el universo no puede ser así. Pero ese debate lo gana Bohr. Después de una noche que sueña su respuesta, se va a la cama y dice, bueno, mañana seguiremos. Esto se hace con Gedanken Experiments, que son experimentos de imaginación, no hay laboratorio, es imaginación. Va un fotón en un ascensor a una velocidad, no se podría realizar. Se llama en alemán Gedanken Experiments. Yo los llamo experimentos imaginativos. Bohr gana el debate. ¿Qué quiere decir que gana el debate? Que los 100 físicos que hay, que están todos, Pauli, Planck, todos, la mayoría piensa que este gana el debate. Ya, pero no toda la ciencia es así. No, escúchame, y escucha, no espera, es solo consenso. espera, El Buda espera, no hay unos espera, datos espera. detrás. Entonces, ¿qué O sea, hace es que Bohr? estás haciendo una caricatura. No, esto es historia de la ciencia. Esto es real, claro que es Sí, real, sí. no te lo voy a No, negar, no, pero entonces, que no 500 es... experimentos no, que han sucedido desde la Sí, conferencia no, de Solvay espera, también espera. son reales. Espera. No, por supuesto son reales porque esa teoría va a fabricar instrumentos que van a confirmar la teoría, pero es redundante. Espera.
Entonces, Bohr gana a Einstein, que Einstein ha hecho la explicación del efecto fotoeléctrico que ha desencadenado la teoría cuántica después de la radiación del cuerpo negro de Planck. Es decir, Einstein es decisivo. Hace dos constataciones que son decisivas. Podolsky-Rosen y efecto fotoeléctrico. Y el consenso general, es decir, 80 o los 100 físicos dicen, no, Bohr se ha llegado al gato al agua. Esto es algo, cuando ves un debate dices, bueno, este claramente ha ganado. Luego cada uno, pero ¿qué hace Bohr? Cuando él va a cerrar, es el anfitrión del Congreso. ¿Qué hace Bohr en la conferencia de cierre? Se dedica toda la conferencia a elogiar la figura de Einstein. Es decir, ha habido una ruptura, ahora vamos a coser. Toda la conferencia habla de Einstein y de la contribución fundamental de Einstein para la teoría, cuando sabe, y todo el mundo sabe, que ha sido su gran enemigo. Cose otra vez. Y entonces dice, Einstein no puede estar fuera de esta teoría. De hecho, luego él va a utilizar su despacho en Princeton. Se va a Princeton, huyendo de la guerra. Todas las grandes decisiones científicas son consenso de expertos. Todo el trabajo de peón, de albañil, de laboratorio, de pay-per-view, todo esto, no, por supuesto, esto es un mecanismo que tiene la ciencia. Todas las grandes decisiones son consensos de expertos. Otra visión de la ciencia a mí me parece un mito, o me parece ingenuo. A ver, yo estoy de acuerdo en que hay consensos, o sea, cuando dices que algo es ciencia, es un consenso en el sentido de que mañana, si hay pruebas en contra, se puede cambiar. Se abrirá. Pero, hay no que es, no se pueden reabrir. pero en ese sentido no es solo consenso. Es un consenso de un modelo que se fundamenta en observaciones y en mogollón de experimentos. De mañana, de hecho, por ejemplo, lo de las cuatro interacciones. Claro. Hasta que aparezca otra. Exacto, claro. O hasta que se consigan unir. Entonces, en ese sentido, que haya consensos no invalida que haya algo más. Que se pueda reabrir. Claro, y que realmente es un modelo sobre algo. No es que estamos votando sobre, no sé, sobre la edad del Buda. Este boli imaginario es verde o amarillo, ¿no? Sí, o sea, pero se vota con mucha menos evidencia. Sin otras observaciones, claro. Son manuscritos, son todo carbono 14, piedras, pilares, claro, hay mucha evidencia. Vale, pero si, o sea, yo entonces estaría de acuerdo si entonces esas evidencias se siguen estudiando y se siguen analizando y se siguen debatiendo de manera que pudiese volver a establecerse la edad de Buda. De hecho, lo bueno del conocimiento científico es que es constantemente transitorio, revisable. Claro, para mí esa es como la piedra angular del conocimiento. Y lo que lo hace mejor. Claro, exacto. Sí, hoy es fascinante, pero demos la palabra a alguien que... Perdón. Porque alguien quiere... ¿Qué opináis de la edad de Buda? ¿Alguien cree que es el siglo VII? A mí me daban ganas, muchas veces ganas de participar, de estar ahí. que hay cosas con esto. Es para que te oigan nuestros televidentes. Vale. Una de las cosas, que me han surgido varias cosas, respecto al Buda, o lo que tú acabas de decir, Almudena, de que los descubrimientos científicos o las hipótesis siempre son revisables, que yo veo, pero que aquí no ha salido claro, y por eso me gustaría definirlo, que el principio fundamental es el no sé, el reconocer que no sabemos. Entonces, parece que... O sea, veo un arco iris, no hay un arco iris, es que es muy diferente. Y luego, cuando estaba espectador de vuestra pelea, entre comillas... No es una pelea, es... Bueno, ya, no es digo... una conversación. Pues eso, entre comillas, graciosa, simpática y respetuosa. A mí me venía la imagen del cuerpo humano, como identificando pues cada uno de los ámbitos del saber, el humanismo, cada ciencia y tal, como nuestro sistema digestivo por una parte, nuestro sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Cada uno funciona de una forma muy diferente. Tiene un comportamiento diferente, una función, pero lo importante, que es lo que habéis representado, que no se da en el mundo, es que todos trabajan vinculados, no sé cómo decirlo, desde la conciencia de unidad. Como que... Es un buen ejemplo. Como que estabais como
desde el enfrentamiento, o sea, imaginaros en el cuerpo humano cada parte del cuerpo enfrentada queriendo tener razón respecto al otro. Pues un caos Claro, que no y es la muerte. no es el Que espíritu es un de poco estos el- diálogos. que es el modelo de las especialidades médicas. Pero yo te arreglo el corazón Claro, y te jodo claro. el riñón. Pero, Claro. pero ya en Porque lo mío es el corazón, yo te voy a dejar el corazón perfecto. Ahora, Sí, voy a sí. trabajar como si no hubiera riñón. Es Sí, un sí, sí, modelo eso. que podría llamarse criminal. Sí, sí, Es decir, sí, yo sí. te arreglo esto, pero no contemplo que hay hígado, riñón, ¿no? Sí, Vejiga, sí, ¿no? sí, sí. ¿Vale? Y en general, desde todos los ámbitos del conocimiento, o trabajan desde la conciencia de unidad o no sirven a la humanidad en absoluto. Son peligrosos, muy peligrosos. Me miras a mí. No, no sé, estaba. No, esto de los espirales de conocimiento se puede ver de otra manera. Se pueden ver como pozos. El especialista trabaja en un pozo, llega muy profundo en su pozo. Pero claro, el pozo te impide la visión panorámica. No todos son virus, no todos son bacterias, no todos son átomos, no todos son ideas, no todos son, ¿vale? Pero esa especialización científica hace que tú veas la realidad a partir de una serie de conceptos que ha creado la propia disciplina, ¿no? Todo es gravedad, o Freud, todo es sexo. No, la realidad es muy compleja. ¿Alguna otra? Es esencial esa complejidad, No, tener la claro, visión claro. de esa complejidad, pero Sí. cada uno pues en No, su yo sitio. creo que lo que valoramos es la visión, es casi epistemología, es visión de la de ciencia, pero ¿alguna otra intervención? Allí al fondo. Hola, Juan. Bueno, una pregunta para ti. Ponte de pie, así te vemos. ¿Se está oyendo por el micrófono? Sí. Quiero poner el ejemplo de el experimento de Rutherford, donde se descubre, donde se postula que existen los núcleos. Sí. Antes, bueno, el señor lanza partículas alfa, lanza partículas contra una lámina de oro, sí. y ve que muchas no les pasa nada, muchas partículas continúan su trayectoria, pero otras rebotan. Otras rebotan y vuelven para diferentes direcciones. Entonces esta persona, Rutherford, dice, bueno, yo postulo que debido a esto existen núcleos. Entonces hay un consenso dentro de la comunidad científica en que, de acuerdo, existen los núcleos. Y hasta que una persona no demuestre lo contrario, la ciencia establece que existen núcleos. Lo mismo, la Tierra es plana. La tierraplanismo. Hay muchas personas que pueden pensar porque la Tierra es plana. Yo miro al horizonte y lo veo todo plano, no veo ninguna curvatura. Pero existen experimentos que demuestran que la Tierra no es plana, la Tierra es esférica, y hay un consenso dentro de la comunidad científica. La cuestión es que no estoy de acuerdo en parte con tus argumentos, en el sentido de que la ciencia son una lucha de intereses. Ahora a mí me interesa que la Tierra se rige por la mecánica newtoniana, y ahora unos jóvenes ociosos dicen, bueno, quizá dentro en la forma atómica, dentro del mundo atómico, la mecánica newtoniana no funciona, y nos lo inventamos y convencemos al mundo. Eso no es así. Por ejemplo, Bohr lo que postuló es, bueno, quizá los átomos se comportan como los planetas en el sistema solar, dan vueltas alrededor, los electrones dan vueltas alrededor del átomo, como la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Pero él mismo ve que un electrón es una partícula cargada, y si está dando vueltas alrededor tiene que emitir radiación. Por tanto, va a perder energía y al final va a colapsar dentro del núcleo. Entonces, eso es un postulado. Con esto se ve que la mecánica newtoniana no funciona a este nivel. Pero no es que un señor Heisenberg y
Heisenberg le vino la inspiración de decir, bueno, pues la mecánica newtoniana no sirve y me voy a la mecánica cuántica y desarrollo la mecánica cuántica. Yo creo que va mucho más allá. No sé, es mi opinión. Dentro de este pensamiento científico con el que me han educado y con el que sigo investigando. Claro. Pero la verdad que es muy interesante. Es lógico que es muy interesante esta otra perspectiva que, ostras, que te hace pensar. Te hace pensar a un científico no le explican esto en la carrera, pero te hace... ¿Tú has estudiado cálculo tensorial? Sí, dentro de la carrera. Dolorosamente, sí. Vale, y lo dominas. No. Bueno, pues la teoría, la mecánica cuántica, como sabes, se basa en el cálculo tensorial. Sí. Cuando Heisenberg descubre su primer modelo, que me ha sido una anécdota muy graciosa, que Heisenberg va a Bohr, y Bohr era un genio, y además era más filósofo que físico. Esto es muy importante porque, claro, al final son mentes educadas en una tradición o en otra, ¿no? Y entonces dice, bueno, he hecho este modelo del átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, pero hay un problema. Y Bohr le dice, ¿cuál es? Dice, pues que no se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Vale? Y si Bohr hubiera sido maestro de escuela, de física, un profesor de física, de secundaria, le ha dicho, no, eso es inviable. Pero Bohr era Bohr. Y dijo, bueno, quizá en esta escala de observación no se cumpla. Y le dijo así. Entonces Heisenberg hace la primera formulación de la teoría cuántica con unas cosas que luego se llaman matrices, que Max Born es el que le dice, no, esos son matrices y esto se trabajó en la matemática india hace muchos años, aunque nadie las conoce. Lo hace por la cuenta de la vieja, literalmente cuenta de la vieja, y él mismo se lo explica a Bohr, es decir, él tiene todas las radiaciones del espectro del átomo de hidrógeno y tiene todas, y hace la cuenta de la vieja, es decir, va completamente a ciegas. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer una nueva teoría no te puedes apoyar en la teoría, porque si no estás prolongando ese modelo, tienes que inventarte completamente. Hay un libro muy divertido, que hay partes históricas y partes no, pero recomiendo como libro, y tiene que ver con literatura y ciencia, que se llama Un verdor terrible, de un chileno que se llama Labatut. Entonces hay un episodio donde él cuenta cómo Heisenberg se va a una isla, tiene una erección, esto es cierto, tiene un herpes por toda la cara, está que va por la primavera porque es alérgico, y se va a la única isla que hay en Alemania, a ver si ahí se... Y ahí es donde encuentra la fórmula. Y bueno, luego él mete elementos eróticos, muy divertido, ¿vale? Pero bueno, vas a ciegas, cuando estás fundando algo vas a ciegas. Pero bueno, entiendo perfectamente que lo veas así. ¿Alguna otra última intervención? Aquí. Y ya cerramos. Pero bueno, de alguna manera estás constatando que la ciencia la hacen personas. Exacto. El fenómeno Es que el otro sería el fenómeno metafísica. sociológico de la Claro, ciencia, claro. y que cuando estamos formulando una nueva teoría tenemos sesgos, que habla en el libro Almudena de esos sesgos que nos vienen de nuestra buscar cosas más educación simples, de y cosas nuestra más educación. compactas. Hablar de la ciencia como ciencia es un modelo también. No es que sea mentira, claro, todos los modelos, cualquier generalización es mentira, por definición. Claro, la ciencia Es bueno en tanto en cuanto Claro. nos sirve para describir un rango de fenómenos más o menos grande. Claro. Entonces llamamos ciencia, no porque nos estemos engañando a nosotros mismos. Yo creo que los científicos no somos tan naïf. Es como un modelo, para no decir, no hay tantas disciplinas Claro. científicas, no, pues para resumir dices la ciencia. Y Hay- de esa manera, o sea, de alguna manera veo que pones mucho hincapié en ese fenómeno sociológico, ¿no? De Einstein cuando discutió con tal, Bohr le decía que tal, que cual. Es un aspecto muy importante de la ciencia porque lo hacemos personas, tenemos sesgos y ahí sí hay jefes. y hay consensos, hay debates. y jefes y doctores A mí que me te han gusta- educado y fidelidades que Por supuesto, mantener. por supuesto. Pero al final, hoy estamos hablando de la teoría cuántica porque predice una serie de cosas y nos permite aplicar una serie de cosas que nos dan Pero una es serie de redundante. aplicaciones ingenieriles también y una serie de cosas que hoy utilizamos. Si no hubieran funcionado, no hablaríamos de Bohr ahora mismo. Estaríamos hablando de Einstein, que mira lo que le dijo Bohr y al final Einstein tenía razón, pero Einstein no la tenía. Y Claro, luego, pero es como si dices, ¿una paella funciona o no? Pues depende de cómo la cocines, ¿no?
No. Es decir, no es... No, yo te digo, ese vaso que tienes ahí tiene agua. Si ponemos, antes decía, aquí hace calor, lo ponemos a... No, vamos a hablar, no hablemos de calor, hablemos de 0 grados. Cuando llega a 0 grados centígrados, eso se va a congelar. Y eso se va a congelar aquí y en Pekín. Y que lo has cocinado. independientemente Claro, de que... lo has cocinado, Y lo ese, has enfriado, ese has conocimiento... hecho la paella con el vaso de agua. Ese conocimiento es válido para nosotros humanos que hemos generado ese conocimiento, pero también para un alien que pueda ir por ahí y a lo mejor Si lo cocina igual, sí. lo explica con otro lenguaje, Claro. pero el hecho subyacente de que a estas condiciones de presión y temperatura el agua cambia de fase, no cambia. Es el mismo fenómeno. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que conjugar ¿Por qué la has el que cocinado? somos seres con deseos, con intereses, con jefes, con carreras, Con servidumbre. con servidumbres, con El hecho que de al que si final- lo cocino así se congela. que al final el experimento manda. Exacto. Y Por tú supuesto, puedes... el experimento manda, por Y a mí me supuesto. gusta imaginar... El laboratorio la crea ciencia. realidad, por A mí- supuesto. A mí me gusta imaginar la ciencia, las ciencias, como dices tú, que me gusta bastante, como una habitación en la que vamos empujando las paredes. Entonces, justo cuando estás en la pared, estás en el límite de lo que no sabes, o el límite de lo que sabes, según como lo mires. Entonces, el consenso, cuando están ahí Bohr y Einstein discutiendo, están en la pared diciendo, vale, tenemos un experimento que con lo que tenemos hasta ahora no sabemos predecir lo que va a pasar. Necesitamos algo nuevo. Y entonces Bohr dice, hay que empujar hacia allá. Y Einstein dice, no, para allá no vas a ningún sitio. Hay que empujar para otro lado. La motivación de Einstein es estética. Es filosófica. Un poco estético. Un poco Es estética. un spinoziano Un poco que no estética. ha entendido a Spinoza. Pero al Pero final, me parece además lo que fea, están, ¿no? el Los consenso puntos de está referencia. en ese momento estás al lado de la pared y decir, empujamos para allá o empujamos para allá. Pero al final se ponen de acuerdo en empujar para allá, empujan y resulta que pueden y consiguen descubrir algo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Nisargadatta que dice, solo se puede conocer lo falso. Y esto es la ciencia. De hecho, es algo no asimilado. El principio fundamental de la ciencia es la falsibilidad. Es decir, todo lo que conocemos es falso. Llegará un momento en que sea falso y miraremos para atrás y diremos, mira, creían esto. Qué ingenuos. Pero yo también vuelvo ¿Vale? a- Porque habría... claro. Porque estamos hablando mucho de las ciencias, la filosofía, que son así como más grandilocuentes, más pretenciosas de conocer y tal. Si nos vamos a biomedicina, ¿no? O sea, por ponerlo algo más cercano, los investigadores en inmunoterapia contra el cáncer. O sea, no pretenden la exactitud, no pretenden que todo sea... Porque dicen, mira, hago este ensayo clínico y el 40% de personas con este melanoma lo superan. Y dices, ¿y por qué este 40% lo ha superado y el otro? ¿Qué tienen de diferente? Ay, no lo sabemos. No lo sabemos, pero bueno, pues vamos a investigar a ver si lo averiguamos y luego habrá otra inmunoterapia que funcionará al 60%. Y aquí, claro, o sea, yo creo que hay, o sea, aquí sí claramente porque hay menos filosofía alrededor de eso, es muy pragmática. Tú lo que quieres es curar cuantas más personas mejor. Y si el ensayo clínico, luego hay intereses, obviamente, sea que me lo dirás, las farmacéuticas y cómo manipulas los datos para que tal, pero en última instancia hay esa evidencia, y pasa ahora con los fármacos de Alzheimer, que ha habido un dineral, unas presiones y ven que cuando los aplicas pues tienen unos efectos secundarios y no se van a terminar utilizando. No sé, en otras áreas de la ciencia quizás yo creo que sí que es, aunque parezca menos exacta, igual hay más pureza también en fijarse directamente en el resultado, sin saber el trasfondo o la ley o la verdad que haya detrás, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir o me he liado? Así es, así. Sí, como simplemente intentar predecir, o sea, Así. fiarte en que si en este ensayo clínico, o sea, al final Sí. es una intentación. Bueno, oye, disculpad que nos hemos extendido. Los que están viendo online podrían haber cerrado ya hace rato, pero ellos estaban atrapados. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido apasionante y aunque parece que haya habido discusión, yo creo que en realidad la aportación es
yo creo que más de ti hacia nosotros. O sea, lo que te contábamos nosotros tú ya te lo sabes, pero esta visión es para los que tenemos una mentalidad más científica, y yo lo viví en una fase de mi aprendizaje. Estas visiones son muy útiles. Y nada, espero que os haya gustado. Gracias.